Vamos hoy a ofrecer una respuesta a una de las interrogantes del amplio cuestionario que ya les enviamos. ¿Cuál fue la importancia del Tratado de Letrán de 1929 firmado por el Estado italiano fascista con la Iglesia Católica? Esta pregunta pudiera ser muy sencilla responderla. También pudiera ser una explicación bastante extensa. Todo depende de lo que uno tome en consideración. Primero que nada, ese tratado significó la finalización de un antiguo conflicto entre la Iglesia Católica y el Estado italiano. Cuando se produce la guerra del siglo XIX, aproximadamente los momentos clave van a ser entre 1848 y 1870. Las distintas partes que formaban a Italia eran varios estados, algunos de ellos, toda la parte norte que estaba en manos del Imperio Austríaco. En 1870 se completa esa lucha de independencia y por la unidad del Reino de Italia. Y desde que en 1870 las fuerzas de Garibaldi y los restantes patriotas toman la ciudad de Roma y la declaran capital del nuevo Reino de Italia, unificado, y ahí en adelante es cuando existe de verdad pues un Estado nacional italiano. Fue, por cierto, una tardía pues unificación, como también fue muy tardía la unificación de Alemania. Por cierto, para fechas similares. La unidad italiana trae entonces el conflicto porque Roma era la sede pues, del Papa de Roma, del Obispo de Roma, y por supuesto de un conjunto de pequeños estados en el centro de Italia que se llamaban los estados pontificios. En esos estados el Papa era no solamente la autoridad espiritual pues, de toda la cristiandad, sino que era un soberano temporal. Es decir, era un príncipe con poderes terrenales, igual que muchos otros príncipes y reinos que gobernaban en Italia. Pues desde ese momento el Papa de Roma pues decide pues declararse prisionero del Vaticano y no reconocen pues ese acto pues de soberanía pues de las fuerzas patrióticas italianas pues tomar no solamente todos los estados italianos, incluyendo los estados pontificios, sino la propia ciudad de Roma pues cae bajo la autoridad y se declara pues la capital de Italia desde entonces. Antes había la capitalidad del estado en formación, había estado en la ciudad de Turín. Pues bien, ese conflicto desde 1870 a 1929, es decir, durante 6 décadas aproximadamente, los papas de Roma no reconocen al Estado italiano y el Estado italiano no reconocía tampoco, por supuesto, la soberanía que el Papa pues alegaba tener. Entonces ese impasse, ese diferendo pues muy importante pues que existía, se le va a poner fin pues mediante una negociación, un tratado en el cual ese es lo que se le va a llamar el Tratado de Letrán de 1929. Entonces finalmente pues el papado pues acepta la autoridad del Estado italiano y el Estado italiano a su vez acepta que el Papa sí es un soberano temporal, pero únicamente de lo que se llamaba pues el Estado de la Ciudad del Vaticano. ¿Qué ganó la Iglesia con eso? Bueno, logró primero que nada superar ese impasse. ¿Qué ganó el Estado italiano con eso? Por supuesto, obtuvo una mayor legitimidad política, porque no era poca cosa que la Iglesia Católica con el
sumo pontífice a la cabeza, reconociera la soberanía del Estado italiano. Para la cristiandad, sobre todo la cristiandad católica, pues aquello era muy importante, pues que se rompiera pues ese impasse que tan viejo. Pero por la otra parte, la Iglesia consigue una serie de ventajas. Una de ellas, tal vez la más importante, es que el Estado italiano le concede a la Iglesia el derecho a ser la guía espiritual, la guía pues para la formación moral, para la formación religiosa de toda la juventud italiana. Es decir, la educación del Estado italiano, la educación impartida pues por el Estado italiano, bueno, además de la que se hacía en las escuelas católicas, toda la educación italiana pues tenía el control, podemos decir así, la orientación, la aducción pues de la Iglesia católica. Y eso pues no era poca cosa. Le daba pues a la Iglesia pues una preeminencia pues de como si fuera Italia pues un Estado católico total. Es más, las leyes de matrimonio, de registro, no existía por ejemplo el divorcio. O sea, todo eso pues significaba pues, que el Estado italiano quedaba alineado con la Iglesia católica. Esa es una diferencia sustancial que existe entre el fascismo italiano, entre el Estado fascista italiano y el Estado nazi. Mientras que en Italia la Iglesia católica tiene ese poder, en Alemania pues no tenía nada parecido, no solamente porque Alemania no era una nación católica, sino en parte, solo la parte sur de Alemania permanecía católica, la parte bávara, colinda con Austria, igual que Austria eran áreas católicas del mundo germánico, ¿no? Pero es que gran parte de Alemania ni siquiera era católica, era luterana. La iglesia luterana era la dominante, ¿no? Pero Hitler no le importó para nada entenderse o tener buenas relaciones ni con la iglesia católica, ni con la iglesia luterana, ni con ninguna iglesia en general. Y por supuesto, el antisemitismo, el odio antijudío, la persecución a los judíos, pues nos daba pues la pista pues sobre cuáles eran las intenciones religiosas que pudiera tener Hitler. Hitler particularmente no era un practicante religioso y más bien trató de montar una especie de culto pagano, reivindicando mitos y leyendas germánicas, toda la simbología nazi, todos los grandes actos de masas, toda esa parafernalia de la que se rodeaba pues el partido nazi, pues obviamente pues no era propiamente pues de tipo cristiano, de tipo católico, de tipo luterano, no era una simbología religiosa pues como por ejemplo si existía en Italia o en la misma España. Pues España también era un estado semifascista, autoritario, dominado por la falange y profundamente católico. Y la Iglesia católica tenía muy estrechos lazos pues, con el régimen franquista.